Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Es un gusto para mí presentarme. Mi nombre es María Gabriela Gómez Villarce y para mí agradezco en principio la oportunidad que me están brindando para poder colaborar con ustedes. Soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México de la licenciatura en Derecho. Tuve la fortuna de estudiar una maestría, estudios humanísticos en el Tecnológico de Monterrey y pues derivado de mi práctica docente, pues me ha dado la oportunidad de estudiar distintos diplomados, tanto por la Universidad de Barcelona, como está mencionado en la presentación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recientemente, el Diplomado de Derechos Humanos, la Universidad de los Andes, el mismo Tecnológico de Monterrey, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre algunas de las instituciones educativas en las cuales yo me he desempeñado también, como en la Universidad de La Salle. En mi práctica profesional les platico que colaboré en la Procuraduría Fiscal del entonces Distrito Federal, específicamente en el área de los recursos administrativos, ¿sí? Como abogado dictaminador. También estuve colaborando como asistente en el juzgado de distrito del Reclusorio Norte, este, con la licenciada Alejandra Rangel, ¿sí? Y pues en algunos otros despachos de abogados en la iniciativa privada. Actualmente me encuentro colaborando en el despacho de abogados de García Gómez Asociados en la ciudad de Morelia, Michoacán, así como en la Universidad La Salle en Morelia, ¿sí? Y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. He tenido la oportunidad de colaborar en la UNIVIM, que es la Universidad Virtual también del Estado de Michoacán, y pues afortunadamente he tenido mucha experiencia en el ámbito educativo. Tengo 23 años como docente, ¿sí? Impartiendo clases tanto a nivel bachillerato, universidad, así como en maestrías en distintas modalidades, como la modalidad en línea, como la modalidad presencial, e incluso en modalidad de híbrida que se derivó de la reciente pandemia. Y pues bueno, esa experiencia pues me permite atreverme a presentarles a ustedes pues esta presentación, vaya la redundancia, de mi tema que pues espero que a ustedes les sirva, ¿sí? Me solicitaron amablemente que definiera este tema, que es el contrato, el convenio y sus diferencias. Bueno, primero entendamos que el derecho, este, pues es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta que pues nosotros día a día nos interactuamos con las personas, ¿no? Es ese tipo de normas que están regulando el comportamiento de los individuos en una sociedad en la que nosotros nos encontramos. Cabe mencionar que muchas de estas normas que son creadas por el Poder Legislativo principalmente, pues surgen derivado de las problemáticas que a veces se presentan dentro de la sociedad. Y eso es una de las situaciones que pues, es importante que tengamos en consideración y que tengamos presente, ¿no? Yo comentaba en alguna ocasión a mis alumnos, bueno, cuando yo estaba estudiando en la universidad, pues no existía el internet, ¿sí? No existían los delitos, cibernéticos, ¿sí? Y esto precisamente por una situación, ¿no? No existía, este, como que están presentando en usurpación de personas, cosas por decirlo, porque pues esto de las redes sociales pues no existía anteriormente, ¿sí? Entonces pues estas conductas pues obviamente se empezaron a presentar derivado que en los años 90 se empezaron a surgir el internet o las redes sociales y pues al final pues, se prestó a que existieran violaciones a la norma. Entonces, bueno, siempre he dicho primero, o lamentablemente primero es la problemática y después ya viene pues, pues ahora sí que las normas o el conjunto de normas que van a regular esas problemáticas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de contratos,
pues también es importante que señalemos un punto que es de especial consideración para los alumnos que están estudiando la licenciatura en Derecho. Derecho se divide en tres: el derecho privado, el derecho público y el derecho social. Y en cualquiera de estas ramas de derecho vamos a encontrar contratos de distintos tipos, ¿sí? Vamos a empezar por la definición doctrinal que aquí nos presenta el doctor Rafael Rojina Villegas, que decía que el contrato se define como un acuerdo de voluntades, ¿sí? Que buscaba crear, transmitir derechos y obligaciones, y que era una especie dentro del género de los convenios. Ahora bien, si nosotros nos vamos a las normas jurídicas, nuestro Código Civil de la Federación nos define como el acuerdo de voluntades de dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos. Así, llanamente, eso es el contrato. Ahora bien, el contrato, pues aquí podemos encontrar algunas características propias, ¿no? Es un acuerdo con validez legal, es decir, con un sustento legal en donde las partes, ¿sí?, se van a encontrar involucradas, ya sea por los derechos o por el cumplimiento de las obligaciones que van a tener. También debemos de considerar que los contratos, para que verdaderamente tengan una validez, no deben de ser acuerdos verbales, deben llevarse por escrito, con la firma de los involucrados, ¿sí? Y debe enmarcarse dentro de un contexto legal para su cumplimiento. Es decir, en los contratos se deben establecer cláusulas las cuales se deben de cumplir, y estas deben de estar sustentadas por un aspecto legal, es decir, que deben de existir en las normas. Ahora bien, debido a esta razón de legalidad, se dice que todos los contratos son convenios, pero no todos los convenios son contratos. Ese es un aspecto muy importante que también vamos a mencionar cuando veamos la diferencia o qué es un convenio. Voy a mencionar brevemente algunos de los elementos esenciales del contrato, ¿sí? Para que exista un contrato debe haber un consentimiento. El consentimiento es la manifestación de la voluntad de las partes que son, ¿sí?, de las partes que integran ese contrato, ¿sí? Este contrato puede ser, este consentimiento puede ser expreso o puede ser tácito, ¿sí? Expreso, pues es cuando se manifiesta de manera verbal, por escrito o por signos que no dejen duda de que se está ya celebrando un contrato. Y tácito cuando resulta de los hechos o de los actos que lo proponen. Entonces ya tenemos que uno de los elementos importantes es el contrato. Del contrato es el consentimiento, asimismo como el objeto. ¿Qué es el objeto? Es el contenido mismo de la obligación. Es aquella que se debe de dar, hacer o dejar de hacer. Ahora, definición de convenio, ¿sí? Un convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones. También uno de los elementos importantes del convenio es que es un pacto o acuerdo de voluntades entre dos o más partes respecto a un determinado tema u objeto. Este puede ser ya también de manera verbal o escrita, pero sin ser requerido por un marco legal, ¿sí? Los convenios, y ahí vienen las diferencias, no están determinados por ninguna ley. Lo que quiere decir, o lo que se establece en esto, es que las condiciones y contexto de este acuerdo es establecido enteramente por las partes que participan en él. El cumplimiento del convenio dependerá directamente de la disposición de las personas involucradas, de querer llevar a cabo. Aquí no hay normatividad legal. Entonces, si nosotros nos vamos a las diferencias entre un contrato y un convenio, pues primeramente, un contrato es un arreglo bilateral, ¿sí?, que va a establecer una relación jurídica entre las partes involucradas. Va a tener consecuencias jurídicas. Un convenio es un acuerdo voluntario que no se encuentra sujeto a la ley. O sea, no existen normas que nos obliguen a cumplir con un convenio. Más bien es la disposición, ¿sí?, de querer cumplirlo. Siempre puede existir un convenio sin haber un contrato, pero para que se lleve a cabo un contrato siempre debe haber un convenio.
es decir, un acuerdo de las voluntades. A diferencia del convenio, el contrato busca crear obligaciones, las cuales pueden modificarse, transferirse o extinguirse legalmente. Volvamos, un convenio, no hay un fundamento normativo que nos obligue al cumplimiento, es la disposición. Un contrato sí lo hay. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para que se pueda celebrar un contrato y este produzca efectos jurídicos y no sea invalidado? Pues el más importante es la capacidad legal de las partes. Y la ley establece que hasta los 18 años tenemos capacidad de goce y después tenemos capacidad de ejercicio, ¿sí? Tenemos también otro de los requisitos, la ausencia de vicios del consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un error, que no hayamos sido obligados, ¿sí? Por medio de la violencia y que no existe el dolo, ¿sí? Otro, la licitud del objeto. Hace unos minutos mencionaba el objeto, es el motivo o el fin del contrato. ¿Y qué quiere decir esto? Que el objeto esté legal. O sea, por ejemplo, no puedo eh, crear un contrato en el cual exista una penalidad, ¿sí? Entonces, pues definitivamente no. Y la formalidad o la forma. Cualquier ausencia de estos requisitos va a producir la nulidad absoluta o relativa. Por el contrario, si se observan estos elementos de existencia y validez, el contrato se considerará como obligatorio. Existen distintos tipos de contrato, los traslativos de dominio, ¿sí? Como la compraventa, la permuta, la donación, el mutuo, donde se va a transferir la propiedad y el dominio de un objeto. Tenemos los traslativos de uso, que son aquellos que por su naturaleza solamente transfieren el uso y el goce, pero no el dominio, como tenemos el contrato de comodato o el arrendamiento. Tenemos la prestación de servicios, como es el contrato de depósito, mandato, servicios profesionales, el contrato de obra a precio alzado y el contrato de hospedaje. ¿Sí? Aquí se busca, se da este contrato para prestar un determinado servicio que se va a dar a cambio de una remuneración. Tenemos los contratos de garantía, ¿sí? Como es el contrato de fianza, de prenda, hipoteca, ¿sí? Todos estos contratos que acabo de mencionar, pues son principalmente en el aspecto civil, de nuestro derecho civil. Pero también tenemos contratos, por ejemplo, en el aspecto laboral, como el contrato ley, contrato colectivo de trabajo, que regulan las relaciones laborales entre los patrones y los trabajadores. Bueno, por mi parte es todo. Espero que esta sesión haya sido productiva y que cumpla con los requisitos solicitados por la autoridad. Sin más, me despido. Muy buenas noches y quedo a sus órdenes para cualquier otra duda.